Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde amablemente se encuentren escuchando este programa. Desde Medellín, Colombia, les saluda Marco Aurelio Vela Guerrero, quien conduce su programa Cultura y Entretenimiento, el cual se transmite desde Buenos Aires, Argentina, por la emisora Conciencia Top New, el día jueves, 8 de la noche, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Argentina, 2 de la mañana del día viernes, hora de España, y en repetición el día domingo, 2 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde, hora de Argentina, 8 de la noche, hora de España. En el presente programa les hablaré de la importante conmemoración que tuvo lugar ayer 21 de febrero, cuando se conmemoró el Día de la Lengua Materna. En literatura, les leeré las 11 novelas históricas de todos los tiempos. En esta ocasión escucharemos la primera parte, es decir, las 5 primeras novelas. En cine, el señor Juan David Suárez Ceballos inicia un pequeño ciclo de óperas primas, es decir, las primeras películas de los directores de cine. En música vamos a escuchar temas relacionados con el Día de la Lengua Materna. Vamos a escuchar 2 temas en lengua originaria. También en la sesión de literatura escuchemos el corto resumen que hace Yolanda Ruiz, periodista nariñense, al último libro de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, y titulado Una despedida. En colaboraciones, un poema a la cosa, es un poema humorístico que nos lo envía desde Medellín Gloria Diana Montoya. Y en poesía, un corto y bello poema de María Antonia Pérez desde México y titulado El amor es algo más. Y en la sesión de entrevistas, la realizada al señor Daniel Santana, joven cineasta medellinense. Como ven, amables oyentes, tenemos variedad de contenido. Espero lo disfruten. Y sin más, comencemos con el programa. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos el programa de la presente semana y, como ya es tradicional, con la sección dedicada a la literatura. Para esta ocasión les traigo la lectura de las 11 mejores novelas históricas de todos los tiempos. En esta ocasión vamos a leer las 5 primeras novelas. La primera, Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Una de las novelas más célebres del siglo XX. Sinué el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los faraones. En el ocaso de su vida, el protagonista de este relato confiesa: ¿por qué yo, Sinué, soy un hombre y como tal he vivido en todos los que han existido antes que yo y viviré en todos los que existan después de mí? Viviré en las risas y en las lágrimas de los hombres, en su bondad y su maldad, en su debilidad y su fuerza. Sinué el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente, la Creta anterior a la Hélade, es decir, todo el mundo conocido 14 siglos antes de Cristo. Sobre este mapa dibuja Sinué la línea errante de sus viajes y, aunque la vida no sea generosa con él, en su corazón vive inextinguible la confianza en la bondad de los hombres. Segundo libro, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Los pilares de la tierra es la obra maestra de Ken Follett y constituye una excepcional evocación de una época de violentas pasiones. El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta a la Edad Media, a un fascinante mundo de reyes, damas, caballeros, pugnas feudales, castillos y ciudades amuralladas. El amor y la muerte se entrecruzan vibrantemente en este magistral tapiz, cuyo centro es la construcción de una catedral gótica. La historia se inicia con el ahorcamiento público de un inocente y finaliza con la humillación de un rey. Tercer libro, El clan del oso cavernario, de Jean M. Auel.
Un terremoto en la última fase de la era glacial deja a la pequeña Ayla, una niña cromañón de 5 años, huérfana y sola. Afortunadamente, encuentra refugio entre los miembros del clan, un grupo de neandertales. Cuarto libro, Creación, de Gore Vidal. Buda, Confucio, Heródoto, Anaxágoras, Sócrates y Pericles son algunos de los personajes con los que el narrador de esta historia, Ciro Espitama, se cruza y debate en esta vívida evocación de un período brillante de la historia antigua. Probablemente con esta obra nació un nuevo modo de abordar la novela histórica, que, más que narrar acontecimientos, lo que hace es reflejar un momento cultural, filosófico y religioso de nuestro pasado. Y el quinto libro, Yo Claudio, de Robert Graves. En el díptico que integran Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, la amplitud y la profundidad de los conocimientos sobre la antigüedad clásica de Robert Graves, año 1895-1985, se conjugan con una prosa que da aliento, una poderosa y viva imaginación capaz de reconstruir toda la grandeza y miseria de la Roma imperial. Primer volumen de la supuesta autobiografía de este singular emperador, destinado a serlo contra sus propias inclinaciones, las intrigas, la depravación, las sangrientas purgas y la crueldad de los reinados de Augusto y Tiberio, que culminaron en la locura de la etapa de Calígula. Sirven de marco histórico a la trama de la novela. Hasta aquí las primeras 5 novelas históricas. Les recuerdo los nombres: Yo Claudio, de Robert Graves; Creación, de Gore Vidal; El clan del oso cavernario, de Jean M. Auel; Los pilares de la tierra, de Ken Follett; y Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Para que procuremos leerlos, amables oyentes. ¿Verdad que sí? Una muy importante conmemoración es la que se celebró ayer, justamente 21 de febrero, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Día Internacional de la Lengua Materna, lema para este año 2024. Cada año se establece un tema para desarrollar y trabajar en torno a él. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna 2024, la UNESCO ha seleccionado el siguiente lema: Educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional, para destacar la importancia crucial de la educación de la lengua materna en el proceso educativo. A pesar de los avances, aún enfrentamos desafíos significativos, con 250 millones de niños y jóvenes sin acceso a la escuela y 763 millones de adultos careciendo de habilidades básicas de lectura y escritura. La educación de la lengua materna se presenta como una herramienta esencial para apoyar el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales. Reconocer y fomentar la diversidad lingüística no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades interculturales y promueve la comprensión global. La UNESCO organizó un evento el pasado 21 de febrero, ayer, de 10 horas a 13 horas, hora de Europa, en su sede, que incluyó 2 paneles de discusión sobre la educación multilingüe como componente clave del aprendizaje de calidad. Este evento fue una oportunidad para intercambiar ideas y experiencias, explorando enfoques innovadores para abordar las barreras educativas existentes. Temas de años anteriores. En el año 2023, educación multilingüe, lo necesario para transformar la educación. Para 2023, el lema fue
Educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. Se quiso resaltar con ello el potencial que tienen las lenguas indígenas para la educación y el aprendizaje, no solo de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes, sino para toda la sociedad, ya que su supervivencia incide en la riqueza cultural y en la diversidad global. Tema 2022, el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades. El tema para 2022 fue el siguiente, el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, y hace referencia al importante papel de la tecnología para la educación multilingüe. Tema 2021, fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna para 2021 fue fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. Se hizo un llamamiento a los poderes públicos, los educadores y los padres para que se comprometieran con la educación multilingüe y de esta forma promover la recuperación de la educación después de la crisis del COVID-19. ¿Desde cuándo se celebra el Día de la Lengua Materna? En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día, aunque extraoficialmente se celebra desde el año 2000, cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apoyó la celebración en su discurso. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. En 2007, la Asamblea General de la ONU proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas. ¿Qué es la lengua materna? Se entiende como lengua materna el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. También se conoce con el nombre de lengua nativa. Posteriormente, si aprende otra lengua en el transcurso de la vida, entonces esta será considerada como una segunda lengua. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Ese día se celebra para rendirle tributo al pueblo de Bangladesh, ya que en el año 1952, cuando sus habitantes estaban en las calles celebrando el Día del Movimiento de la Lengua Bengalí, fueron atacados por el ejército de Pakistán. Muchos de ellos fueron asesinados, sin embargo, se mantuvieron firmes, defendiendo un derecho universal como es el de expresarse a través de su lengua. Muerte de algunas lenguas en el mundo de forma vertiginosa. Vemos con preocupación que a nivel mundial desaparecen muchas lenguas y dialectos de forma estrepitosa. De acuerdo a los últimos estudios, se calcula que cada 2 semanas muere una lengua, lo que trae como consecuencia la extinción de todo un patrimonio cultural. Hoy, más que nunca, es prioridad defender los derechos de las sociedades multilingües, ya que forma parte de su tradición y a través de ellas se puede establecer el intercambio cultural para una vida más sostenibles. Las lenguas maternas, un derecho universal. Las lenguas pueden considerarse un derecho universal que representa una parte de la identidad y de la idiosincrasia de los pueblos. Sin embargo, hoy muchas de ellas están en peligro de desaparecer y esto se debe a las transformaciones sociales, culturales que están ocurriendo a nivel planetario. Esto ha traído como consecuencia una pérdida de la verdadera identidad de valores, costumbres y tradiciones que caracterizan a muchos pueblos, etnias y tribus, sobre todo de aquellos que todavía no entienden hacia dónde se mueve la humanidad y que, para los entendidos en la materia, solo es la tan mencionada pero temida palabra globalización. Hoy se calcula que casi un 45% de las lenguas están desapareciendo de forma paulatina. Esto, sin lugar a dudas, es una cifra alarmante, ya que necesitamos de la diversidad y del diálogo intercultural. De ahí el llamamiento de la UNESCO para el resguardo y preservación de todos los idiomas que se conocen hasta ahora. ¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna? El Día Internacional de la Lengua Materna comenzó a celebrarse a partir del año 2000 y desde esa fecha hasta hoy se acostumbra en muchos países organizar actividades que reivindiquen los idiomas y dialectos hablados en todas las regiones de la Tierra.
Esto ha sido posible a través de encuentros para el intercambio de ideas relacionadas a este tema y donde han participado grandes académicos, catedráticos, altos representantes, lingüistas y la sociedad en general. Ahora bien, tú también puedes formar parte de esta celebración informándote más al respecto. También puedes compartir algún dato curioso, imagen o video alegórico a esta fecha en las redes sociales, acompañando con los hashtags numeral Día Internacional de la Lengua Materna, numeral Lengua Materna, numeral Lengua Nativa. También, y muy relacionado con el tema de las lenguas maternas, en el caso de Colombia tenemos varias regiones que son asentamientos indígenas y vamos a hablar hoy de la región ubicada en el sur de Colombia, departamento de Nariño, específicamente en Cumbal. Hoy en día en Cumbal ninguna comunidad indígena habla lengua materna. En tiempos de la colonia de la conquista y la colonia hablaban la lengua pasto. Los pueblos pastos del sur de Nariño y los del centro, los quillacingas, la lengua quillacinga. Pero estas desaparecieron porque a los españoles no les interesaba mantener y proteger lenguas nativas porque el objetivo era unificar la lengua, por ello impusieron el castellano. La Academia Nariñense de la Historia está recopilando vocablos de estas lenguas. Los únicos que en Nariño hablan su lengua original son los Aguacuayquer, ubicados en el corredor del Pacífico vía a Tumaco. También es importante anotar que en el departamento de Nariño prevaleció la lengua quechua, proveniente ante todo de Perú, Bolivia y Ecuador, aunque se destacó la propia lengua de los pastos y los quillacingas. Y como complemento a lo anteriormente leído acerca de la conmemoración del Día de la Lengua Materna, escuchemos un corto audio que resume esta importante conmemoración. Y a continuación, y en la parte musical del programa, vamos a escuchar dos hermosos temas en lengua originaria. La primera, o el primer tema mejor, La Gota Fría, en lengua ica, en interpretación de Gunara Jamioy Izquierdo. Y el segundo tema, No Wanga Quer, es decir, trasquilar, esquilar, en lengua pasto, en la voz de Andrea Quelal Tarapuez. Disfrutemos, amables oyentes, de estos novedosos y hermosos temas en lengua originaria. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7.106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, celtal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, cachiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. Pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias, con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2.457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población habla alguna lengua originaria. A pesar de toda esta diversidad lingüística que existe no solo en México, sino también en el mundo, se estima que más de la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo. Y se cree que cada 2 semanas
desaparece una lengua indígena. En este día se conmemora el multilingüismo y la diversidad cultural y nos recuerda la importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Conoce y conserva nuestro patrimonio cultural. Soy Colombia. Moralito urumita nenere que cuando yo no gaban na mi coquino. Moralito urumita nenere que cuando yo no gaban na mi coquino. Morogui uso ya una o mezari nana no. Morogui uso ya una o mezari nana no. Ibainari nubinu, zamigari bagunandi. Ibainari nubinu, zamigari bagunandi. Lorenzo samai nugasi, siga saura virgen yazanaba. Lorenzo samai nugasi, siga saura virgen yazanaba. No kiuzori ve cuando soy aquí no. Emma kuchona ve con guasi, no kiuzori ve cuando soy aquí no. Emma kuchona ve con guasi, ay moral cuando sei nariza. Y cubarina zano gunandi, moralito cuando sei nariza. Ay cubarina zano gunandi. Trasquilar esquilar, tutanam puram, tizar hilara batanar canguanga midmal, nan midmal nan cuayartaz, tutalampa chilquer nan midmal, ampataz, apa apa, inguaín, put cumbal puch, guanga ad cual charan champus mote, asatatαμue sur de enguanga. Quinchil, Comuel, Chonta, Cuascuarte, Talma Calruana, Talma Oscuranape, Pasa Tatamues Puelpía, Chutuncuar Piarquer, Tangan Piarquer, Cuaranin Bajua, Guanga Ad Calpuel Chauquer, Al Guanga Al Calpuel Chauquer Puentestar, Al Guanga Malguía, Lara y Nachil, Ampatul, Gapa Al Guanga, Talmaín, In Echampa. Trasquilar y esquilar,
La vida se teje en espiral. Tizar, hilar, abatanar, junto con la abuela caminar. Mis pies son caminantes. Vengo del Cuallar. La mañana es fría, pero es precisa para descalza andar. El sol nace con el día y aún le falta despertar. El hermano fuego nos abriga mientras el cumbal de blanco se deja divisar. La abuela prepara champús y mote mientras el taita urde en la guanga. Con quinchil, comueles, chonte y cuascuarté ya es tiempo de tejer la ruana. Ya es 3 de oscurana y el abuelo dice que hay que sembrar el morocho, que el chutún cuidará del cultivo y que el tangán guardará el alimento. La abuela trenza mis cabellos negros así como sus abuelas trenzaron en el tiempo. Mi rostro es rostro de mujeres pasto, ancestras con forma de perdices en el viento. El día oscurece sanador, la noche oculta la sonrisa de mi abuela. Es hora de avivar la candela, que el fuego suele ser conversador. Para la sección de cine del programa, el señor Juan David Suárez Ceballos, desde la ciudad de Medellín, inicia hoy un ciclo de películas relacionadas a las óperas primas de los directores de cine. En esta oportunidad traemos el comentario para Touki Bouki, de Senegal, África, del año 1973 y dirigida por Djibril Diop Mambéty. Previamente, el señor Suárez Ceballos nos hace una introducción también a este pequeño ciclo de películas. A partir de este programa y durante las próximas semanas, les compartiré una serie titulada Óperas Primas, la cual hace referencia a la primera película de cada cineasta. Espero sea del agrado de ustedes. Touki Bouki, dirigida por Djibril Diop Mambéty, Senegal, 1973. El corazón de Senegal. Mambéty es uno de los grandes cineastas no solo de su país, sino del continente africano. Sus películas son auténticas obras que expresan el sentir, la realidad, cosmogonía y simbolismo del pueblo senegalés. Esta pieza, con la cual el director abre su filmografía, es considerada por un amplio sector de la crítica como la mejor película africana de todos los tiempos. En ella se muestran personajes inconformes con su devenir, seres que buscan una oportunidad de transformar su existencia queriendo emigrar rumbo a Europa, más concretamente a París, Francia, y lograr de este modo encontrar una mejor calidad de vida. A pesar de estar inscrita como un film de ficción, abro paréntesis, experimental, cierro paréntesis, Touki Bouki se fusiona en determinados momentos con un relato cercano a lo documental, impregnándose de metáforas, cotidianidades, rituales, confluencias entre lo urbano y lo rural, falta de oportunidades, juegos de poder, en fin, que contribuyen a construir una de las realizaciones más raras y destacables que se hayan podido apreciar. La paupérrima situación de habitabilidad en los suburbios de Dakar contrasta enormemente con la prosperidad de las zonas donde se concentra prácticamente la mayor parte de la riqueza del Senegal postcolonial. Heredera del tercer cine y el cinema novo, dos corrientes o movimientos audiovisuales nacidas en Latinoamérica, abro paréntesis, Argentina y Brasil respectivamente, cierro paréntesis, cuyas estéticas y narrativas denuncian la forma en que se vive y gobierna en estos países en vías de desarrollo. Esta ópera prima bebe además de las fuentes del montaje soviético y el surrealismo francés.
El nivel fotográfico es impresionante y da cuenta de un trabajo cuidadoso con el color y sus diversos contrastes. Mambetti hace uso de todo aquello, no solo para resaltar la crítica a las altas esferas de su nación, sino para reivindicar la idiosincrasia de la misma y el amor que profesa por su tierra. Escrito por Juan David Suárez Ceballos. En la sección de entrevistas del programa les traigo la entrevista realizada al señor Daniel Santana. Daniel Santana es un joven apasionado por la creación que desde pequeño disfrutó de esta. Actualmente es estudiante de cine con un fuerte interés por la animación, ámbito en el cual tuvo la oportunidad de crear algunas obras que participaron en diferentes festivales nacionales e internacionales, como lo fueron Cinturón de Orión y Una Basurita. Tiene una especial afición por la historia de su barrio Aranjuez, el cual ha inspirado su proceso creativo. Entonces, amables oyentes, ya una vez escuchado la pequeña introducción acerca de quién es Daniel Santana, paso a realizarle las preguntas. Daniel, empecemos con las preguntas. La primera, ¿desde cuándo inició el interés por el cine y la animación? Desde muy joven siempre me ha gustado crear y encontré como una especie de escape para este impulso creativo en los videos para internet. Entonces me gustaba agarrar videos de películas, de series, ponerles música y digamos que hacer un montaje frente a eso para crear algo nuevo, ¿cierto? Entonces algo que me interesaba mucho. Curiosamente siempre quise ser ingeniero en sistemas, pero hubo un punto en mi vida donde me di cuenta que eso no era para mí y empecé a estudiar en la Cinemateca. Y ahí tuve una serie de profesores, una serie de compañeros y demás que me fueron creando este interés por el cine y poco a poco me fui encarretando hasta que decidí estudiar cine en el ITM y ahí fue donde fue floreciendo poco a poco ese interés por contar historias. Con respecto a la animación, es una historia un poquito más curiosa porque a mí la animación siempre me ha gustado mucho, me ha parecido un medio muy interesante, pero me daba cuenta de que era algo complicado, ¿cierto? Demorado, algo que lleva mucho tiempo y yo decía, no me voy a meter ahí. Pero un día vi una película en particular que ahorita se las voy a comentar, que había hecho solo una persona y yo dije, wow, o sea, mira lo que hizo este man con tan poco y logró hacer una película completa, además muy buena. Entonces ahí me di cuenta que realmente si uno quiere hacer arte o animación no necesita del gran presupuesto, sino de ese impulso creativo para poder crear y de saberse adaptar a las situaciones y a los recursos que uno tenga. Qué bien, hombre, Daniel. Usted es una persona muy joven. Ahora, pues, si no es imprudencia, pues nos dirá su edad, si le gusta, pues. ¿Por qué le digo esto? Porque ya con esta pequeña introducción suya se da uno cuenta de que usted es una persona amante del cine y le gusta estar metido en el ambiente cineasta. Bueno, Daniel, ahora esta pregunta, ¿por qué elegir este arte para transmitir o contar historias? Bueno, yo considero que el cine es un arte que es muy emocional. Y digamos que bueno, la literatura, la música, la pintura, la fotografía también es muy emocional, pero las películas tienen esta condición de tener muchas otras cosas unidas, porque ahí puedes ver a una persona actuando, puedes tener lo que es una historia que también es escrita, tienes la emoción de la musicalidad y todo esto conmueve mucho y siento que es un medio muy poderoso para poder uno contar una historia, transmitir un mensaje. Y me gusta eso, me gusta que es un arte que se te mete directamente en las entrañas y te hace sentir muchas cosas. Entonces por eso es elegir el cine, más allá de otras artes que también las respeto mucho y considero que son muy poderosas también, pero el cine tiene esa unión de todas esas otras artes que lo hace muy único. Qué bien, hombre, Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus referentes a la hora de crear? Bueno, ahorita que les había comentado que había una película animada
que fue que me inspiró mucho. Este fue uno de mis principales referentes precisamente por eso, porque fue una película hecha con pocos recursos por una sola persona, pero que dentro de su estructura y de su contenido es un contenido altamente artístico y filosófico muy poderoso. Esa película se llama It's Such a Beautiful Day. Es una película animada que hizo un man, creo que de Estados Unidos, y la mayoría de su animación son muñecos de palitos, pero Como decir algo así como de plastilina. No, dibujos así de palitos en papel, una bolita, el cuadrito. Algo así como sí. de origami podría ser. No, dibujado a lápiz, dibujado a lápiz, no con una técnica más manual, sino dibujado a lápiz. Y entonces este man, que no recuerdo su nombre, a partir de esta técnica empieza a contar una cantidad y hacer una cantidad de reflexiones tan profundas sobre la vida y sobre el significado de la vida, que uno queda impresionado que logre transmitir algo solo con un dibujo de esos. Entonces yo vi esa película y dije, uno con poco puede hacer y transmitir mucho, y ahí fue donde me inspiré para hacer otros de mis cortos que ahorita presentaron, como por ejemplo Cinturón de Orión. Entonces sí se podría decir que ese es uno de mis principales referentes y también inspiraciones a la hora de crear It's Such a Beautiful Day. Así se llama, ¿cierto? Sí. Repítelo, por favor. It's Such a Beautiful Day, es como hoy es un buen día Perfecto. en español. La traducción en español. Es muy interesante. Ahí, amables oyentes, pues va quedando la sugerencia o insinuación para que tratemos de mirar estas importantes películas o cortometrajes que nos menciona Daniel. Daniel, ¿tu familia te ha apoyado, o mejor, tu familia lo ha apoyado en su proceso artístico? Sí, he tenido una cantidad de apoyo increíble. Y aprovecho para agradecerle a todas las personas que me han ayudado, a mis padres, a mi abuela, a mis primos, así a toda la familia, porque digamos que cuando yo estaba empezando, uno para hacer cine necesita de gente. Entonces digamos que uno empezando y uno necesito a alguien que me actúe. Y yo ponía, por ejemplo, a actuar a mi mamita, ponía a actuar a mis primos, ponía a actuar a mi extras, papá, a mi mamá. Los famosos extras. Sí, incluso mi mamita protagonizó uno de mis cortometrajes, que curiosamente terminó siendo proyectado allá en el Parque Los Deseos un día. ¡Qué bueno! Sí, fue una experiencia muy bonita. ¿Cómo se llama ese corto? Se llama Abnegación. Lo tengo, creo que está en YouTube. En YouTube. Sí, pero no sé si estará privado o no. Si algo después lo pongo en público. Por Deberías, Daniel, de colocar todo. Es una manera más fácil para que te conozcan más. Ponerlo público, para que inclusive habilitar comentarios. Claro. Para que la gente diga, que tan bueno, para felicitarlo, o sugerencias que a veces son muy importantes. Claro, no, y yo lo tenía ahí en privado porque como fue un trabajo que hice apenas iniciando, sí. Técnicamente no está muy pulido, pero lo que hay dentro, que es la historia, sí la considero como algo bonito. Porque muchas veces, Daniel, ¿qué pasa cuando uno empieza como a editar cosas que ya las hizo, cierto? Muchas veces lo que se hizo por primera vez es lo original, es lo autóctono, es lo genuino. Si tú te pones yo inclusive ahorita te iba a decir, reedítalo o vuélvelo a grabar, yo creo que ya no se puede por X circunstancias, ¿cierto? Más bien mejorarle que algo de si se puede, sonido o sí, video, yo ese corto, ese específicamente que protagonizó mi abuelita, sí me ¿Cuánto gustaría, dura? No, como 11 minutos. 11, así. Ve qué interesante. Pero sí me gustaría regrabarlo porque es una historia bonita, es una abuela que está consiguiéndole el capricho al nieto, que él se antojó un día de sucaritas de Kellogg, cereal. Entonces ella hace hasta lo imposible por conseguirle el cereal. Qué bueno. Y eso es todo el cortometraje. Qué bueno, qué chévere. Entonces que le pide plata al hijo y él no tiene, entonces va a la tienda y no le fían, entonces como un montón de adversidades y ella poco a poco va haciendo todo para conseguir esto. Entonces sí, ese corto sí lo volvería a hacer, la verdad. Qué bueno. A mí ya me quedó las ganas de verlo y lo voy a buscar porque de verdad. Yo te lo mando. Son, ¿qué le digo yo? Son productos que la gente desconoce. Y al pasar desapercibidos, pues no hay manera de que usted, Daniel, y tantas otras personas que se dedican mucho a este arte, a difundir cultura, a difundir temas que son importantes, que la gente los conozca, por falta de difusión, justamente pasan desapercibidos. Así es, y como ya para cerrar la pregunta, sí, mi familia me ha dado un apoyo impresionante y se han prestado en todo momento para ayudarme, sea a ir a los lugares donde tengo que grabar, a conseguir insumos para grabar, a dejarse grabar justamente. Por ejemplo, a mi mamá también le ha puesto a actuar mucho. Entonces sí, un gran apoyo. Ahora que tú mencionas eso, no sé si te tocó, Daniel, en la época de pandemia, no sé si tú escuchaste o viste el programa de Susos. Fue algo muy curioso, porque Suso todo era virtual.
Entonces él mencionaba que desde su casa puso a trabajar a toda su familia, a que le ayudaran con la cámara, a que le ayudaran a interpretar papeles, en fin. Esas son enseñanzas de la pandemia. No sé a ti, hablando de ese tema, ¿qué te dejó, Daniel? A mí la pandemia, rápidamente, porque veo que hay poco tiempo, la pandemia, pues afortunadamente en mi casa teníamos los medios para poder vivir tranquilos durante la pandemia, y eso me permitió enfocarme mucho en la creación. Qué bueno. Entonces durante la pandemia saqué muchos trabajos, muchos cortos, pude escribir bastante, y eso de verdad que la pandemia para mí desde el ámbito de la creación fue un gran plus, porque pude sacar muchas cosas. Ayudó mucho, es que no solamente a ti, Daniel, a mucha gente le ayudó. Fue algo que para muchos fue una pérdida de tiempo, pero también hay que verle la parte positiva. Todo lo que generó, todo lo que la gente hizo, proyectos que tenían cancelados, que tenían aplazados, pudieron hacerlos. Claro, porque al tener tanto tiempo libre le permite a uno, mejor dicho, enfocarse en muchas cosas. Es verdad. Bueno, Daniel, ¿qué proyectos tienes a futuro? O hay a futuro, más bien. Bueno, proyectos a futuro tengo varios, sobre todo con el barrio Aranjuez que mencionaste ahorita. Ahora que hablando de Aranjuez, te voy a hacer una preguntita para que te vayas preparando con Gilmer Mesa. Pero listo, continúa perfecto. Con la pregunta. Bueno, no, perdón, con la respuesta, sí. Bueno, actualmente me estoy haciendo mi tesis de grados. Yo soy estudiante de cine, como mencionamos ahorita, y ya estoy escribiendo la tesis y creando un documental. No me respondió la edad. Importante, porque es que Daniel es una persona muy joven. 22 años. Tiene toda la vida por delante. Caramba. Felicitaciones, Daniel. Muchísimas gracias. Tengo 22 años. Entonces sí, como estaba respondiendo, pues estoy haciendo una investigación sobre la historia del cine en Medellín y en los teatros, los antiguos teatros barriales también, en Aranjuez, que hubieron 3 teatros, se hacían proyecciones de cine por allá en los años 30. Por allá en Manrique quedaba el Tux. El Lux, el Manrique quedaba al ladito. El Manrique quedaba, qué tiempos. Sí, entonces sí, estoy haciendo una investigación sobre eso y un documental recopilando esta historia, estos teatros y esas vivencias personales de algo que ya se perdió, porque teatros en los barrios ya no hay. O por lo menos no como habían en ese tiempo, que a mí nunca me tocó. Entonces un poco mi intención es rescatar esa historia. A mí sí me tocó, Daniel. Caramba, esos teatros de barrio, el Santander, el Tropicana, el Rivoli, el Lux en el centro, en fin, el Granada, el Medellín, ¿para qué? Ese es otro cuento, otra historia mejor. Ahora que te preguntaba de Gilmer Mesa, para información de los oyentes, es un escritor colombiano muy conocido aquí a nivel de las letras colombianas. Él habla mucho de su Aranjuez. ¿Tú qué experiencias has tenido con Gilmer? ¿Lo conoces? Mira que es curioso porque, bueno, yo la experiencia primigenia que tuve con él fue leer el libro más famoso de él, que es La Cuadra. La Cuadra. Que justamente habla sobre la historia de Aranjuez en los tiempos de la violencia acá en Medellín. Y me pasó algo muy chévere con él, y es que yo tengo un amigo que se llama Fercho Cuartas, historiador de la Universidad Nacional, y él un día armó un conversatorio. Y dijo, vamos a crear este conversatorio aquí en la Puerta Rosa, que es un lugar de Aranjuez como de esparcimiento cultural. Y dijo, quiero tener varios artes de Aranjuez, quiero tener literatura, quiero tener cine, y me llamó a mí. ¡Qué bien, hombre! Entonces tuve la oportunidad de compartir el conversatorio con Gilmer. Y fue muy chévere porque Gilmer es alguien como ya muy consolidado. Gilmer es muy sencillo, se presta para la gente, tiene un carisma. Sí, es muy carismático. Y para mí fue muy valioso estar al lado de él compartiendo conversación, porque entonces le hacían preguntar y después me preguntaban a mí, y eso era muy chévere. Inclusive una vez que estuve en una conferencia con Gilmer, un conversatorio, le dije, Gilmer, a mí me gustaría asistir a una clase tuya, ¿yo puedo? Y pues claro, él da clases justamente aquí donde estamos realizando esta entrevista, en el Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana, y a mí me quedó esa pues como ganas de ir, porque él es utilicemos una palabra que de pronto no aplica, pero es un show. Es un tipo muy simpático. Sí. Él dice palabras, pero bien, ¿cierto? Pero el tipo vale la pena. Y rápidamente, ese día tuve la oportunidad de mostrarle a él y a las personas presentes Cinturón de Orión, que es como mi obra más importante, que ahorita les digo dónde la encuentran. Perfecto. Bueno, pues Daniel, muy interesante la entrevista, espero que los oyentes la hayan disfrutado. Y para terminar, Daniel, agradecerte pues tu tiempo y que menciones a los oyentes, a los oyentes del programa, dónde te pueden ubicar, dónde pueden ubicar tus cortos, que es muy importante, y en lo posible, digamos nombre por nombre, y pues sí, y ya te agradecerte nuevamente, Daniel. Todos los cortos que yo tengo publicados están en mi Instagram, que sí es una red como un poquito, no es la mejor para publicar cortometrajes, pero ahí los tengo, que es Santana
Santana con doble N al principio, Santana 11. Santana 11. Muy fácil. Santana 11. Ahí están en Instagram. En Instagram, sí, ahí están los cortometrajes. Ahí está Cinturón de Orión de Primerito, que es como la obra más importante. Y esta y una basurita está ya en una página de un festival que ellos lo publicaron porque ya pertenece pues a ellos, que es un Filminuto. El tiempo. Entonces, no, interesante eso, Daniel. ¿Cuál otro nos recomiendas? De cortometrajes. Sí, sí. De tus obras, de mis tu obras. trabajo. No, ahí tengo muchos. Por ejemplo, tengo uno que llama Humanos, como signo de pregunta, que escribí durante el tiempo de estas marchas sociales que hubo acá en Colombia hace un par de años, que fue un tema bastante duro y bastante fuerte para el país. Ese corto es como una especie de crítica a todos los bandos, porque trato de cuestionar un poco nuestra condición humana frente a esa violencia. Ese es otro corto que le tengo también bastante cariño y está ahí en Instagram. Perfecto. ¿Otra red social, digamos, Facebook? No. No, tengo el Facebook personal. No, yo pensaría que es más fácil en Instagram para que te ubiquen todos tus cortometrajes. Yo en Instagram tengo cosas personales, pero la mayoría son obras. Perfecto. Fotografías, hago collage, ilustraciones. Perfecto, Daniel. Qué entrevista tan interesante, tan productiva, y sobre todo dar a conocer a una persona, como yo lo dije ahora, tan joven, tan dedicada a este arte, a este difícil arte del cine, de los cortometrajes, en fin. Bueno, pues Daniel, te agradezco mucho tu tiempo y cuento contigo para una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, al programa y a la radio por la oportunidad. Emisora Conciencia Top New, programa Cultura y Entretenimiento. La cuña, esa es la cuña obligada, no, mentira. Eso es como por simplemente por dar agradecimientos también a la emisora que permite que estas entrevistas sean del conocimiento público. Muchas gracias, Daniel. En la sección de colaboraciones del programa les leo un humorístico texto que nos envía Gloria Diana Montoya desde Medellín y titulado El poema a la cosa. Ya entenderán por qué se llama así este curioso y gracioso, pues digamos, texto o poema. Entonces escuchemos el poema a la cosa. El poema a la cosa. Dice don Juan de la Cosa que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero que una cosa y otra cosa son todas la misma cosa. ¿Y qué es la cosa? Cosa es posiblemente la palabra más usada del idioma castellano. La cosa puede ser objetiva o subjetiva, abstracta o concreta. Pero ya sea una cosa o la otra, la cosa es que la cosa identifica, explica o se aplica a cualquier cosa. Va unos ejemplos. Doctor, bueno, usted dirá qué cosa le trae por acá. Paciente. Pues la cosa, doctor, es que desde hace un tiempo a esta parte, al levantarme por las mañanas, siento una cosa rara, una cosa fea, así como si todas las cosas me dieran vueltas en la cabeza. Doctor, ¿y qué tiempo hace que viene usted padeciendo eso? Paciente, hará cosa de un mes. Doctor, ¿ha tomado usted alguna cosa para lo que siente? Paciente, la verdad, doctor, es que me han recomendado 1000 cosas, pero yo no hago caso a todas las cosas que me dice la gente. Doctor, bueno, pues en primer término le diré que a mí me gusta ser muy claro en mis cosas. Esa cosa que usted está experimentando es una cosa que le suele pasar a las personas de edad avanzada como usted. Y lo peor de la cosa es que para este tipo de cosas no se ha inventado todavía ninguna cosa. Paciente. Entonces, ¿la cosa es seria? Doctor, no hay duda que requiere atención. Yo le recomiendo 3 cosas. La primera es que usted tome las cosas con calma. La segunda cosa que le aconsejo es que no vaya usted a hacer ninguna locura. La tercera cosa es que quiero que se tome esto que le estoy recetando por una semana. Si en ese lapso de tiempo usted nota que la cosa no mejora,
vuelva para ver qué otra cosa podemos indicarle, porque tenemos que evitar que esto degenere en otra cosa peor, porque entonces sí que la cosa se pondría más difícil. Paciente. Muy bien, doctor, y ahora, ¿quisiera usted decirme cuánto va a costarme esta cosa? Doctor, mire, hable con mi secretaria, que es la que se ocupa de esas cosas. Muy curioso el texto alrededor de la palabra cosa. No sé si sus países tendrá el significado que tiene acá en Colombia. Pero queda la invitación a que investiguen qué significa en sus países la cosa. También en la sección de literatura les traigo una pequeña sinopsis que nos hace Yolanda Ruiz, periodista nariñense, acerca del libro que escribió Rodrigo García, hijo del Nobel Gabriel García Márquez, y titulado Una despedida. Escuchemos con atención la sinopsis que nos hace Yolanda Ruiz de este importante libro de Rodrigo García. Hoy en Hablemos de Libros les quiero recomendar una lectura. Es bien interesante, Gabo y Mercedes, una despedida del hijo del Premio Nobel Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, Rodrigo García Barcha. De verdad que es una pieza impecable, diría yo en esas palabras. Y quiero compartir con ustedes la reseña que hice sobre este libro cuando terminé de leerlo, apenas con la sensibilidad a flor de piel sobre lo que había leído. Y básicamente les cuento que leí de una sentada este libro que cuenta la intimidad de una despedida. Es el adiós a su padre Gabriel García Márquez y a su madre Mercedes, el que hace Rodrigo García Barcha en este libro. Una pieza brillante de literatura sencilla y profunda al mismo tiempo sobre la vejez, la muerte, el duelo. Los últimos días del escritor y lo que vivieron sus más cercanos mientras se iba, el hombre que inventó un universo propio, es narrado de tal manera que nos permite asomarnos a lo más íntimo, lo más profundo de ese dolor. No hay melodrama ni exceso, y eso es lo que me parece más interesante y valioso de este libro. No se regodea en el dolor ni en la nostalgia. Hay palabras precisas para narrar la tristeza y también obviamente esa nostalgia inmensa volando sobre cada palabra. Es la mirada del hijo que los ama y que los admira también. Es el adiós desde adentro tan cargado de vida que de alguna manera, si se me permite, hace incluso bella la muerte. Un relato de honda humanidad que nos conecta con nuestras propias emociones frente a una inevitable partida. De verdad que vale la pena leerlo. Y pues claro, hay historia de realismo mágico porque no podía ser de otra manera. Gabo se murió un Jueves Santo y en la historia que cuenta Rodrigo García en esta despedida aparece también todo ese universo macondiano, contando incluso anécdotas que ocurrieron, que son reales, como la de un pájaro que murió al estrellarse contra un vidrio el día que murió Gabo. Muy, muy al estilo macondiana, la despedida de Gabo. Realmente vale la pena leer este libro, se los recomiendo. Y aquí seguimos, por supuesto, hablando de libros. Los invito a que se suscriban a este canal, Yolanda Ruiz Periodista, activen la campanita y aquí estaremos hablando de libros, de periodismo, hablaremos con mujeres, hablaremos de medio ambiente y, por supuesto, estaremos hablando de noticias y el contexto para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. En la sección de poesía del programa les comparto el bello poema que nos envía desde la Ciudad de México María Antonia Pérez, con el poema de su inspiración y leído en su voz, El amor es algo más. Disfrutemos de este corto y bello poema en la voz de María Antonia. El amor es algo más. El amor es algo que va más allá del contacto físico. El amor es algo que penetra hasta nuestra alma. El amor es sensible y sublime al mismo tiempo. El amor es carnal sin dejar de ser espiritual. El amor es deshacerse de uno mismo. El amor nos transforma, nos toca de tal manera que éramos unos antes del amor y somos otros después de que el amor nos ha tocado. Y sentirse correspondido en el amor es algo maravilloso, indescriptible, y ese sentimiento de donación y de entrega total vale la pena vivirse. Es por eso que me atrevo a decir
que el amor es lo más importante en la vida. María Antonia Pérez López. El amor reciclado en poesía. País México. Y bien amigos, por hoy hemos terminado con el presente programa, esperando como siempre que su contenido haya sido del completo agrado para todos ustedes, les haya traído un rato de esparcimiento, de conocimientos y de diversión. Recordarles que ustedes también pueden colaborar con el programa enviando sus colaboraciones al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Estas colaboraciones serán compartidas en el siguiente programa y que pueden ser lecturas de libros, textos, poemas, poesías, reflexiones o música. Entonces, amables oyentes, solo me queda agradecerles nuevamente la sintonía que le prestaron a este programa, solicitarles me acompañen la próxima semana y desearles un resto de semana muy feliz en compañía de sus familias. Nos escuchamos pronto.